Corrupción, ¿cómo te gusta el tema de la corrupción? Pues caray? sí, Eduardo. Es como que obsesión en ti. No, me he estado La corrupción, especializando. la corrupción. Oye, pues pasa, dinos cómo le haces. Así es, Eduardo, leyendo mucho. Oye, Ay, ¿y ya averiguaste cómo hacen las tranzas estos? No, al contrario, más bien cómo evitar... Pero para evitarlo hay que saber cómo hacen sus tranzas. ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales para evitar las tranzas? Eso sí. Y fíjate que el día de hoy, Eduardo, traje como estos principios y estos lineamientos que nos van a permitir saber si en México estamos como cerca de poder combatir la corrupción con las instituciones que tenemos actualmente o realmente lejos, ¿no? Entonces, les voy a comentar algunos de los principios más importantes que se requieren en un país para un combate efectivo a la corrupción. El primero, contar con las capacidades suficientes para combatir el fenómeno. ¿Y a qué nos referimos con capacidades? Bueno, pues que estas agencias anticorrupción, porque es importante mencionar que hay países que tienen agencias especializadas en materia de corrupción, hay países que tienen órganos dentro de lo que es el sistema de justicia, y hay otros que tienen como digamos instituciones separadas que básicamente se dedican a la prevención de la corrupción, que son temas más como de educación, ¿no? Y de cultura de la legalidad. Ahora, en México, recordemos, Eduardo, que no tenemos una agencia especializada en materia de anticorrupción como tienen países como Hong Kong o como Singapur, ¿no? Nosotros tenemos lo que se llama un Sistema Nacional Anticorrupción, que es un sistema de multiagencias, ¿no? Que se coordinan en el combate de la corrupción. Ahora, cuando hablamos de capacidades, Eduardo, se hace mucho énfasis en que estas agencias, digamos, tengan las herramientas y los materiales para el combate a la corrupción. O sea, y con recursos esto, económicos, físicos, humanos. Mira, cuando hablamos de recursos materiales, nos referimos, por ejemplo, a todo lo que está relacionado con tecnologías de la información, ¿no? En capacidades, digamos, de humanas, tiene que haber un presupuesto en el cual se le puedan dar a los funcionarios públicos de estas agencias un sueldo competitivo, ¿no? En lo que es el mercado laboral. Nada de que recortes de sueldos, se les quitan las prestaciones, no, todo lo contrario, Eduardo. Tienen que tener un sueldo que incluso lo decida la cabeza de esta agencia especializada y que el Poder Ejecutivo no se pueda meter ni a recortar el presupuesto de la agencia. Estás hablando de China, obviamente, no de México. Hay muchos otros países, Eduardo. Ya lo sé, pero lo que estamos viendo hoy en México es todo lo contrario. Exacto, tienes toda la razón. Digo, en México estamos viendo lo contrario. En Exacto. México estamos viendo donde la idea es que nadie gana más que el presidente y los organismos autónomos se están amparando y están pidiendo, que están diciendo que es anticonstitucional la ley y el artículo constitucional que aprobó el Congreso, y la Suprema Corte le está dando la razón. Así es, tocas un punto muy importante que tiene que ver con la independencia y con la autonomía. Autonomía presupuestal, que es lo que ya decíamos, y de gestión de recursos. Ahora, cuando hablamos... Y de gestión de decisiones. Y de decisiones, por supuesto. E independencia, Eduardo, para poder investigar a cualquier persona. Y ahora tú, que haces muy atinadamente comparativo, nos damos cuenta, Eduardo, que en México estamos muy lejos de estar en esas circunstancias. Y vamos a estar más lejos. Mira, te lo digo desde ahorita. Pero mira, ahorita tenemos el caso del comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué nos dice el linchamiento político que está ahorita sobre el... Yo no sobre sé si es linchamiento o no, o sea, la verdad, sobre este señor, yo no sé si omitió declarar lo que supuestamente no declaró. No, él ya lo aclaró, Eduardo. Ya lo aclaró, pero... En lo que no tiene un conflicto de intereses y que esto él ya lo había puesto en sus declaraciones pasadas. Entonces no debe temer nada. Exacto. Yo creo que, no sé si teme o no teme, yo creo que no, pero lo que nosotros ahorita estamos juzgando es la postura del Estado ante estos organismos reguladores, ante la autonomía y la independencia que posiblemente pudieran generar contrapesos al gobierno, ¿no? Mientras nosotros no, o como gobierno, el Ejecutivo, no esté dispuesto a tolerar, ¿no? A no centralizar y a tener contrapesos, pues difícilmente vamos a poder combatir la corrupción, Eduardo. Definitivamente no podemos tener este tipo de linchamientos, porque imagínate que tú eres el director de la Agencia de Combate a la Corrupción, ¿no? Y te dicen, bueno, si tú investigas algún cercano al presidente,
cuello, ¿no? Te vas, corrido, o te vamos a poner a la unidad esta de Hacienda, ¿cómo se llama? A la inteligencia financiera. De inteligencia financiera, a que te investigue de pe a pa, a ver a qué te encuentra, de forma que, bueno, pues te acorrale Eduardo y eventualmente vas a decir, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Entonces, la idea ahí nos vemos, si no te dicen, ahí te vemos. Bueno, sí, Eduardo, pero la idea es blindar, digamos, estas instituciones también de la forma en la que son designados las cabezas de estas instituciones y también removidos, ¿no? Es muy importante, Eduardo, que haya un consenso sobre estas designaciones y que no solamente sean ternas que presente el Ejecutivo y como en el caso de México, bueno, pues que tiene mayoría en el Congreso, es como un pase directo, ¿no? Álvaro y tú, me acuerdo que decían, bueno, pero ¿qué tiene de malo, no? Que en México el fiscal general sea un allegado del presidente. Bueno, ¿qué tiene de malo que el fiscal general, como sucedió, nombra al fiscal anticorrupción, el fiscal anticorrupción es allegado del presidente y ahora, por lógica, nosotros pudiéramos pensar que el fiscal anticorrupción se va a meter con los intereses del presidente o del partido Morena, pues difícilmente, ¿no? Sí, pero por lógica también supones que en la mayoría de los países un presidente no pone a su enemigo político. ¿Sí? Es que hay que irnos a la realidad y a la circunstancia de México. México es un país de instituciones débiles. Y el populismo tiende a concentrar el poder en el líder. En todos los países lo estamos viendo. ¿Qué hace Trump? Trump manda a la Agencia de Protección al Ambiente a un tipo que no cree en el ambiente. Manda de director de otra cosa a alguien que está en que no cree ni en la agencia que hoy está encabezando, porque es un populista. Entonces tú estás en un marco donde estamos hablando de un régimen totalmente democrático, donde hay un juego de fuerzas, y esa no es la realidad de México, y nunca la ha sido. Así es. Nunca la ha sido, porque nadie repeló cuando Tevén Calderón mandaba a sus cuates y Peña Nieto mandaba a sus cuates. Ahorita pues se da caso que como es López Obrador el que manda a sus cuates, vamos a decir que lo que él llama a los fifís o el grupo conservador están totalmente enojados. Y lo entiendo, pero es que en México no está ocurriendo nada que no haya ocurrido antes. Eso es lo terrible. Pero mira, Eduardo, y no va a ocurrir, por eso te dije, no va a ocurrir. tú... Y no es por escéptico, ¿eh? No, y tú lo has dicho muy bien. Sí hay países, como por ejemplo, como en Estados Unidos, donde, como tú bien dices, ¿no? El presidente manda a sus candidatos, manda a sus ternas, y finalmente son personas que son afines a él, ¿no? El presidente, pero hay contrapesos, en Estados Eduardo. Unidos no existen las ternas, el presidente manda a uno. Peor. Pum, peor, ojo. Y como ahorita tiene una mayoría republicana en el órgano legislativo que aprueba, que es el Senado, le aprueban al que mande. Todos, mira, claro. mandó a Pruitt, que creo que estaba en el EPA y no sé dónde. O sea, la rotación se ha dado también por una bola de escándalos, porque en Estados Unidos hay un lo que está ahorita balanceando un poco el poder, se llaman los medios de comunicación, que son los que están cargando Washington Post, New York Times, CNN, de descubrir todas estas trapacerías que hacen los trumpistas dentro del gobierno, porque para Fox News todos son héroes y no, ya sabemos cómo está el asunto. Pero en México los medios son los únicos que están encargándose de esto. Los dos inútiles que pusieron en cargos de alta funcionalidad en CONACYT fueron los medios. Así es. Y el periodismo de investigación, Eduardo, justamente en la sociedad civil que está haciendo periodismo de investigación y que está sacando todos estos casos a la luz, que yo creo que es algo muy sano para la democracia de este país. Ahora, para la incipiente democracia para la incipiente democracia de este país. Entonces, Eduardo, como conclusión, en México no están las condiciones dadas. Tú has hablado de una democracia frágil, de instituciones débiles, que son las que contamos en México, de una falta de respeto, y esto ya lo digo yo, de la independencia y de la autonomía de los reguladores y de otros tipos de organismos autónomos, razón por la cual difícilmente aquí se va a poder combatir la corrupción de manera formal, independiente y objetiva, ¿no? Dado que las instituciones están controladas mayormente por el Ejecutivo, y hay una centralización del poder. No hay contrapesos. No hay contrapesos, así es. Y esto lo decidió el 53% de los votantes el 1 de julio del año pasado, y aparentemente están de acuerdo con esto entre 7 y 9 de cada 10 mexicanos.
Porque tampoco hay un encantamiento de los mexicanos con la democracia. No. O sea, porque la democracia fue un fiasco en este país. Pues sí, los 18 años pasados fueron una burla democrática. Pero el autoritarismo es peor. Pues sí, pero díselo.